¿Qué hace el Señor con nosotros? Uno puede decir, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos los demás, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestra casa. ¿Sí o no? O sea que no hay nada imposible para el Señor. Yo lo sigo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Grítalo, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. ¡Vamos! Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no. No viviré por lo que siento. ¿Por qué? Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. A ver, vamos así. Y con nuestras manos arriba le vamos a decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo en tus promesas, yo creo en tu providencia, Jesús, que nada hay imposible para ti, Señor. A ver, dígalo fuerte. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Aleluya. Señor, recibe la honra. Tú, creador de todas las cosas,
de lo que vemos, de lo que no vemos, el que sustenta nuestra vida y el que permite que la tierra produzca todo lo que necesitamos. A ti, Padre, la honra, la adoración, la alabanza. A ti, Señor, todo nuestro ser rendido delante de ti. Ayúdanos, Señor, en este camino en que andamos de la perfección. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros necesita del Espíritu para andar como conviene, como debe de ser, en obediencia a tu palabra. A veces hemos querido declinar, a veces hemos deseado, Señor, hacer otras cosas, pero que tu Espíritu, Señor, nos direccione, tu Espíritu, Padre nuestro, nos guíe siempre a no pecar, andar siempre en adoración, en obediencia a tu palabra, mi Rey. Gracias, Padre, porque diste a Jesús para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos has recibido como tus hijos, como tus hijas. Un gran privilegio, Padre, para todos nosotros ser tus hijos, ser tus hijas, adoptados por la obra redentora de Cristo Jesús, a quien definitivamente es el que adoramos y exaltamos, a quien debemos toda la honra, toda la gloria. Dios, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por los hijos que has regalado a las familias, por cada una de estas criaturas que tú has regalado a las parejas. Los hijos son la herencia de Jehová, los hijos son la herencia de Dios para sus hijos. Gracias por los padres que traen a sus hijos a las escuelas dominicales para que aprendan, para que conozcan de tu palabra. Y gracias, Señor, por los que hoy han venido y estarán en las escuelas dominicales aprendiendo y siendo enseñados por los maestros. Bendice este departamento, bendice, Señor, este ministerio acá en la iglesia que han conocido. Dios, gracias, santo y maravilloso, en esta mañana. A ti la honra y la gloria, mi Señor. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales del Ministerio Verdad y Vida Centro y a través de nuestras frecuencias Verdad y Vida Radio. El evangelio que vamos a predicar hoy, o la porción del evangelio, es San Lucas 13, versículos 18 al 21. Lucas 13, versículos 18 al 21. Y dice así: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Así que en este evangelio de según San Lucas se nos está hablando de cómo es el reino de Dios, a qué es semejante el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a las personas,
cuando llegó a cada uno de nosotros, es semejante el reino de Dios, y me atrevo a decirlo así, con temor a equivocarme, el reino de Dios es semejante cuando llegó a cada uno de nosotros como un bebé, el bebé que gatea antes de caminar y camina antes de correr. Porque el reino de Dios comienza con una cosa insignificante para luego hacerse una cosa grande. El reino de Dios no es un bien inmueble. El reino de Dios no es un templo o un lugar físico. El reino de Dios no es Israel como una nación que se formó a partir del año 1948, no, nada que ver. El reino de Dios nada que ver con estas cosas. El reino de Dios es algo que existe en nosotros, en cada uno de nosotros, en el corazón, y trabaja desde adentro hacia afuera. El reino de Dios es algo que no entendemos cómo es, pero como dice acá, es como una semilla de mostaza, una semilla muy pequeña, y como la levadura que transforma la masa. Y eso se hace desde adentro hacia afuera. Eso es el reino de Dios. Así que en esta parábola hay varias imágenes que son muy importantes. La imagen del árbol, la imagen de la mujer, la imagen de la levadura. Y resulta que en el Antiguo Testamento la levadura representaba la impureza, representaba el mal que corrompe. Y en el Nuevo Testamento la levadura simboliza lo que es la falsa enseñanza. Y en el contexto en el que está hablando Jesús, la levadura representa a los fariseos y a los Herodes, o al Herodes de ese momento. Y la ausencia de la levadura puede significar sinceridad. La mujer en este caso significa algo insignificante, algo como que no tiene tanto valor dentro de la sociedad. Ahora, como idea en esta porción tan pequeña que hemos leído, pero mirando todo el contexto de lo que viene diciendo y de lo que sigue diciendo, uno puede encontrar acá algo muy bonito. ¿Cuál es la idea que Lucas está trabajando? Y es el pequeño inicio del reino de Dios en el corazón. El pequeño inicio del reino de Dios en el corazón y la influencia que produce poco a poco en toda la persona. Esa es la idea que trabaja Lucas, la influencia que el evangelio o el reino de Dios en este caso inicia en el corazón del hombre y lo que va produciendo poco a poco en toda la integridad de esa persona. Es lo que Lucas está tratando de mostrar en esta porción pequeña. Esa es la idea. ¿Qué puede ser para nosotros? ¿Qué aplicación podemos tener para nosotros? Sería que lo siguiente, la obra de Dios o la obra que Dios comenzó nos va cambiando poco a poco en nosotros. Por eso comenzamos en el reino de Dios, o el reino de Dios comienza más bien en nosotros como un bebé que antes de caminar gatea y que antes de correr, ¿qué? Camina. Eso es el evangelio. Y Jesús está mostrando eso. El comienzo, el inicio del evangelio es una cosa insignificante que nadie le da valor, como una semilla de mostaza y un poquito de levadura que cambia toda la masa. Y Jesús se siente un poco increpado. Cuando digo increpado es como se siente un poco desplazado en el mejor sentido de la palabra.
Él sabe que lo están desplazando, él sabe que no le están dando importancia a él para nada. Sin embargo, eso no es lo que lo aflige al hombre, no. Él está mirando algo y es que observó a la gente que está a su alrededor y principalmente al director de la sinagoga, que no había entendido los tiempos y que se había acercado el reino de Dios y ellos no lo habían entendido. Y eso es entonces lo que allí se está mostrando en este contexto. Y por eso es que Jesús, como ve que lo están ignorando, que no entienden que Él es Jesús, que no entienden que el reino de Dios se ha acercado, entonces habla en parábolas acerca del reino de Dios. Y Jesús habla del poder del reino de Dios como una semilla de mostaza sembrada en el corazón del hombre, que crece como cuando se madura un fruto que uno no ve que se está madurando por dentro, sino al final. Y de ahí también les dice, el reino de Dios es como una levadura que cambia la masa. Un poquito de levadura va a cambiar la masa desde adentro hacia afuera. Así como madura una fruta que uno no se da cuenta sino al final, así es el reino de Dios. Así como la masa es transformada desde adentro, eso no se observa qué es la transformación y el cambio que le va haciendo a la masa. El pan necesita la levadura para engrandecerse. Eso solo es de adentro hacia afuera. Entonces él dice, así es el reino de Dios. Y por eso ustedes no han entendido lo que yo estoy haciendo. Es lo que él les está contando. Porque la verdad es que encontramos acá que hay una cuestión, y es que él saca enfrente de toda la gente, frente a esa situación que no han entendido, que ignoran quién es él, eso le sirve como excusa a Jesús para decirles que ellos eran hipócritas. Y son hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos les importaba más. Ellos eran como animalistas, como los que hoy defienden una cucarachita, una hormiguita, un perrito, un gato, todo eso que está bien, no hay ningún problema. Pero les importa más ese animalito que una persona, porque ellos defendían que en día de reposo, un buey, un burro, un animal que se les cayó a un hueco, lo podían sacar y no había ningún problema. Pero en el día en que Jesús, ese mismo día, sanó a una mujer que estaba encorvada, ellos se enfurecieron. Entonces les importaba más un animalito que se había caído a un hueco y sacarlo y no había ningún problema, que una mujer que había sido sanada en el mismo día por Jesús. Y eso sí los puso furiosos contra Jesús. Entonces él vio la ocasión y dijo, ellos no han entendido qué es el reino de Dios. Me ignoran, no comprenden quién soy yo. Entonces con mucho amor y mucho cariño, entonces les empezó a hablar de lo que es precisamente esta parábola. Y les dijo, ustedes son unos hipócritas realmente. A ustedes les importa más lo suyo que lo de los demás. Y al no entender eso, pues eso de no comprender quién era Jesús, eso no los iba a llevar ni les iba a permitir que se arrepintieran y tuvieran a Jesús como su Señor y como su Salvador. Eso no lo iban a entender, no lo iban a hacer porque estaban ensimismados. La mujer que recibió el milagro alabó a Jesús. El hombre, el principal de la sinagoga, el que entendía las escrituras supuestamente, no alabó, se enojó porque había sanado a una mujer en día que no debía. Pero para todo esto, ir comprendiendo qué es este mensaje y esta parábola que Jesús está diciendo, miremos un poco el contexto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pinta unos cuadros maravillosos acerca de grandes árboles, árboles que ofrecen sombra, árboles que ofrecen sustento al ser humano. Y esos árboles están en textos como Daniel 4,
En Ezequiel 13, Ezequiel 17 y Ezequiel 31, esos son los capítulos donde nos habla de los árboles que dan sustento, de los árboles que ofrecen sombra. Y hay una idea también en el Antiguo Testamento, en estos textos que les acabo de dar, acerca del árbol. El árbol tipifica o simboliza a reyes y a reinos que ofrecen protección a su pueblo. Esa es la idea, porque lo presenta precisamente con metáforas o con símbolos. Daniel 4 refleja que estos reinos son dados por Dios, representados por árboles, son reinos que son dados por Dios y que algunos de ellos se volvieron tan orgullosos que cayeron por sí mismos, esos mismos reinos. Y aparece la figura por primera vez de un árbol grande, que se llama ahí en el texto de Ezequiel 17 y 31, se llama el cedro del Líbano. Y ese cedro del Líbano está dado para mostrar o demostrar cómo la caída de uno de estos árboles se daba a manos de enemigos extranjeros para mostrar la soberanía de Dios. Es decir, árboles que simbolizan reinos que protegen, pero también esos reinos que han sido levantados por Dios, el orgullo los lleva a considerarse Dios, entonces Dios permite que se levanten esos reinos, tengan todo su poderío, pero llega otro momento en el cual otro enemigo los acribilla, y eso hace parte de la soberanía de Dios y muestra quién es realmente el rey. Y hay otra parte donde Ezequiel, en el capítulo 17, afirma la soberanía de él cuando aparece Dios como un sembrador y va él mismo y siembra un árbol. Dice Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Entonces ya se está hablando de un árbol que Dios está sembrando. Y ese árbol representa salvación. Son todos los símbolos que se van mostrando de esa idea del reino de Dios, es semejante a los vegetales, como la semilla del texto que acabamos de leer de Lucas 13. Y viene dándose esa idea desde el Antiguo Testamento. Esa pequeña mata, una matica que no tiene ningún aspecto de nada, llegará a ser un árbol grande, símbolo de la soberanía de Dios. Ese árbol del cual el profeta dice: Dios tomó del cogollo y lo plantó. Es una matica pequeña, pero viene a ser un árbol grande, símbolo precisamente de la soberanía de Dios. Y Jesús, con este pasaje que él conoce de Ezequiel 17, ese es el trasfondo de esta parábola. Con ese trasfondo, con ese conocimiento que él tiene de la Escritura, entonces se atreve a decir que su ministerio era la realización de esa profecía que el Señor Dios estaba sembrando en el Antiguo Testamento, un cogollo de un árbol. Ahora es Él en el Nuevo Testamento. Él es la siembra de Dios en la tierra. Es su propio ministerio, y esa gente lo ignoraba. Esa gente no entendió los tiempos, no entendió que Él estaba sanando, salvando. Y ellos preferían salvar a un animal que se caía en un hueco y no una persona que había sido sanada y salvada por el Señor. No lo preferían. Entonces él dice: qué ignorancia la que tienen. Él está siendo en ese momento el ejemplo práctico de Dios, Dios sembrándolo en la tierra como el reino. Él es el reino realmente. Entonces su gente no tenía claro todo eso. No tenía claro. Y por eso Jesús contrasta lo pequeño de una semilla, como la mostaza, lo muy poquito de la levadura. Eso es el reino de Dios. Y contrasta
el pequeño. El principio de su reino es como un bebé, es algo pequeño que antes de caminar gatea y antes de correr camina. Así es el reino de Dios. Pero esa semilla pequeñísima llegará a ser un árbol gigantesco. Es la idea que Él les está transmitiendo a través de esa situación que se dio, y Él la relata a partir de esa ignorancia. Entonces fue la excusa para decirles: mire, ustedes no se han dado cuenta quién soy yo, en otras palabras. Ahora, Jesús en esa parábola, ¿quién es? Porque en una parábola uno tiene que identificar quién es Jesús. Jesús en esta parábola es el que ve y el que narra esa historia de quién es, de cómo es el reino de Dios. Pero a la final, y eso ya va para todos nosotros, Jesús es el constructor del reino. Es la siembra que Dios colocó ahí. Y con esa parábola lo que está haciendo es dar confianza. Tenga confianza, esté tranquilo, que Dios terminará lo que ha empezado, por insignificante que sea. Si el reino de Dios llegó a su corazón, usted todavía no evidencia muchas cosas. Si usted tiene la levadura que fermente, que cambia, está leudado ya. Algo va a producirse en la vida suya. Va a haber una transformación, así sea lenta, como el bebé que antes de caminar gatea, como el bebé que antes de correr camina. El reino de Dios es eso. Entonces, cuando Él relata esa historia, lo que está diciendo es: tenga tranquilidad, tenga confianza, que lo insignificante que usted está observando de esto es muy valioso, así no lo crea y le parezca, y por lo que le parezca insignificante, es muy valioso. Entonces Jesús es el constructor, Jesús es la siembra de Dios, de su reino, y nosotros, sus seguidores, debemos de confiar en que Dios terminará lo que ha comenzado en nosotros, así nos parezca insignificante, porque realmente es muy, muy valioso. Es decir, lo que dijo Pablo: el que ha comenzado la buena obra en usted, ¿qué? La terminará. Así a usted le parezca insignificante, es muy valioso, así no lo reconozca, y Dios la va a terminar. Con la parábola que está relatando Jesús acá, de la levadura, no hay extensión del reino de Dios. La idea es la conversión de la gente, porque la conversión se produce desde adentro, no desde afuera. La levadura fermenta la masa, el pan se pone grande porque hay levadura, transformó la masa. La levadura representa la conversión, nos representa el hecho de entregar nuestro corazón al Señor. Contrario a lo de la semilla de la mostaza, que la semilla de la mostaza es el árbol grande, gigantesco, mostrando que el reino de Dios va a abarcar grandes extensiones en el sentido de llegar y llegar y llegar a las personas. Nuestra vida, hermanos amados, y nuestro propio espíritu, como éramos antes de conocer al Señor, antes de que llegara la semilla de mostaza a nuestro corazón y antes de que fuéramos fermentados con la levadura, nuestra vida era una masa muerta, era una masa insípida, era una masa contaminada, seca. Pero por el poder oculto de la palabra, esa masa muerta, se transforma, se fermenta, se cambia, y no lo hace usted, es algo desde adentro por un poder de arriba en nosotros. Entonces nos volvemos una masa, si pudiera decirlo así, una masa que era insípida, muerta, contaminada, seca, se vuelve ahora en una masa sabrosa, en una masa que muestra el milagro de Dios en nuestra vida. En nuestra vida, antes de conocer a Cristo, todo era malo.
esa masa era incomestible, pero ahora por esa levadura y por esa semilla de mostaza, pero básicamente por la levadura, ahí es básicamente por la levadura, nuestra vida queda convertida en un alimento para otros. ¿Cómo que para otros? Por mi modelo de vida como tal, por su vida que testifica de quién es Cristo, usted se constituye en un modelo de vida que otros van a desear tener. Porque la levadura transforma la dureza de los legalistas que existen en la iglesia, transforma la dureza de mucha gente, porque el evangelio tiene ese poder para transformar. Entonces hemos visto la excusa, Jesús en la parábola, quién es Jesús en la parábola, y lo seguiremos viendo. Ahora miremos lo que ya les había dicho, es la ocasión. Ya les había tocado esa partecita. A Jesús lo motivó contarles precisamente esta parábola porque lo ignoraron, porque no entendían quién era, porque preferían salvar a una persona, a un ser que no tiene alma, que no tiene espíritu, que se comunica con Dios, antes que un ser que tiene comunicación con Dios. Prefirieron eso. No entendían que Jesús estaba para dar vida, para salvar. Entonces, esa fue la ocasión, la ignorancia, el desconocimiento, y quienes eran los principales de la sinagoga no entendían y se enojaban con Jesús. Entonces, él con mucho amor les expresa esta parábola, y es donde él les compara la mujer y la levadura, que en ese momento son símbolos de impureza, con el reino de Dios. Entonces, ¿cómo así? El reino de Dios es igual a lo que una mujer tomó 3 masas, 3 medidas de harina, de levadura, de harina, y les echó allí levadura, y compara el reino de Dios con cosas de esa manera como insignificantes, de poco valor. La levadura, el concepto que tienen los judíos de la levadura es que es algo que es impuro, y una mujer no era tan significante como para compararla con el reino de Dios. Entonces, comparar a una persona que es considerada insignificante, como es la mujer, y con algo contaminado como es la levadura, comparar esos dos elementos, la mujer y la levadura, era algo que ellos no iban a entender. Como así que el reino de Dios es parecido a esto. Y eso entonces los explotó en el conocimiento que tenían, porque les desbarata completamente toda la idea acerca del reino de Dios. El reino de Dios para ellos era muy distinto. El guerrero que viene a salvarnos, que nos va a mostrar aquí su poderío y vamos a estar detrás de él con las armas frente al imperio, y él les muestra que el reino de Dios es otra cosa distinta. Por eso el reino de Dios no es, como les dije desde el comienzo, no son los bienes inmuebles, no es un templo físico, no es un Israel que se formó como nación en 1948, nada de eso. El reino de Dios es una cosa invisible, no es contable, es desde adentro. Eso es el reino de Dios. Y se los compara ahora con una mujer que es insignificante en el pueblo y con levadura, que significa pecado. Dios les cambió completamente el sentido de las cosas. Lo insignificante se vuelve valioso en este momento. Así que la levadura significaba lo contaminado, y los ácimos, llamados así ácimos, eran panes sin levadura, y se podían presentar en las ofrendas del templo. Eso era lo que se presentaba, los ácimos, panes sin levadura. Cuando Jesús habla de la levadura, pone como ejemplo a los fariseos y a Herodes. O sea, que en este pasaje la levadura simboliza a los fariseos y a Herodes. Ese es el significado que se le debe dar aquí en este texto
a la levadura. La levadura puede significar eso, la mala influencia que estos personajes, los fariseos y Herodes, tenían sobre los judíos. Y él les dice, ojo con eso. Entonces Jesús sorprende hacia el auditorio, a quienes están allí, porque invierte esta interpretación habitual. Si la levadura es mala, en cierto sentido, entonces ahora es buena. Si la mujer es insignificante, ahora es valiosa. Dos elementos insignificantes los vuelve elementos valiosos. Así que, ¿a qué vamos con todo esto en nuestra reflexión? ¿Cómo nos vemos nosotros en este pasaje? ¿Qué hay con todo esto? Estas dos parábolas son pequeños comienzos y grandes finales en nuestra vida del reino de Dios. Comienza, como cada uno sabe, cómo comenzó en el reino de Dios. Piense usted cómo comenzó en el reino de Dios hace tantos años atrás. ¿Cómo comenzó? ¿Ya pensó? ¿Ya recordó cómo comenzó? Y vaya mirando e identificándose con esto que les voy a decir. El reino de Dios en nuestra vida fue muy pequeño, muy pequeño. Recuerde, el bebé antes de caminar, ¿qué? Gatea. Y antes de correr, camina. El reino de Dios comenzó así. Los inicios de la vida cristiana de cada uno de nosotros fue algo muy pequeño. Y es que la mezcla de la levadura o de el poder transformador de Dios con la masa que era usted, que era yo, que éramos nosotros, la levadura con la masa, fue quizá una simple frase que escuchamos: Dios te ama, Dios te va a sanar, Dios te puede perdonar. Y quizá eso nos llamó la atención. Ah, ¿cómo así? Un pequeño comienzo. Un sencillo versículo que alguien le leyó a usted. De tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su vida por los seres humanos. Jesús te perdonó, Jesús te puede perdonar. La lectura de un versículo bíblico. O quizá alguien le exhortó a usted, le dijo: venga mi hijo, venga mi hija, por favor, no es así, está obrando mal. Un pequeño comienzo. Alguien le hizo un comentario bíblico, alguien le pudo hablar algo de la escritura. O usted por ahí leyó un tratado que llegó a sus manos, una frase cortica de un tratado. O quizá un acto de bondad insignificante de alguien para su vida, por parte de un cristiano. Alguien le hizo un favor, algo. Alguna de estas cosas que pudo haber sucedido en nuestra vida es a menudo el punto de partida en la vida de un alma. Yo siempre quise la parte espiritual. Desde que yo me conozco en mi vida cristiana, siempre busqué a Dios. Por el catolicismo, mucha iglesia, mucha misa, muchas novenas al Señor de la Misericordia todos los lunes a las 6 de la tarde. Hubo búsquedas. Y una vez llegó a mi casa un grupito de mujeres Jesusolas. La primera impresión que yo me llevé fue su vestido y sus cabellos. Eso no me gusta. Pero me hablaron de Jesús y les dije: no vuelvan por acá. Pero fue un inicio, todo eso. ¿Cuál fue su inicio? El reino de Dios comienza con cositas muy pequeñas en todos nosotros. Los primeros pasos en la vida espiritual suelen ser pequeños, tan pequeños que durante mucho tiempo no son conocidos. Nadie detalla eso, nadie se da cuenta de que usted está siendo transformado, que hay una levadura que lo está cambiando.
pero usted sí entiende algo, o quizás no entiende, pero sabe que está sucediendo algo. Usted quizás no comprenda qué está pasando en su vida, pero algo está sucediendo. Cuando usted empieza a pensar seriamente, cuando usted empieza a tener un remordimiento, cuando usted empieza a sentir tiene que arrepentirse de algo, un pequeño inicio del reino de los cielos en su vida. Un creciente interés por venir a los cultos, un creciente interés porque se le enseña a orar, se le enseñe qué es ofrendar, se le enseñe qué es tener una predicación bien expuesta. Un creciente desagrado, disgusto por las cosas malas. No, eso me parece que no es correcto, y usted empieza a mirar que esto que estaba haciendo no es lo más sano, que hay que cambiar estos malos hábitos, que hay que dejar estas malas amistades, que hay que dejar de estar mirando por allá por el internet o cosas que usted sabe que no son correctas, y comienza usted a un remordimiento y como a un deseo de no volver a hacer esto. Estos son los primeros síntomas de que la levadura ha comenzado a cambiar su corazón, mi corazón, y eso lo hemos experimentado, ¿o no? Esos son los primeros pasos que hemos vivido. Son síntomas que quizá los hombres del mundo no perciben, es que no tienen por qué percibirlo. Y los creyentes, muchas veces los mismos creyentes de la iglesia, ignorantes, desdeñan y hasta pueden llevar al error a estos que están siendo o que están caminando, están dando sus primeros pasos en el cristianismo. Ojo pues con nosotros los cristianos más avanzados en desdeñar a estas personas en las cuales están apenas gateando para luego caminar, que están caminando para luego correr en el evangelio. Sabiduría. Por lo general los primeros pasos, estos son los primeros pasos que está haciendo uno, y son a menudo la levadura que obra en un corazón. Y este modelo de reino decepciona a muchas personas, a quienes prefieren algo grande y notorio desde un principio, pero no, Jesús dice, tranquilo, tenga confianza, es que el reino de Dios es una cosa pequeñita. Y por eso, cuando usted se desespera porque no ve el resultado en la persona, porque no cambia ya, no se desespere, tenga confianza. La parábola está para darnos confianza. El que ha comenzado la buena obra en una persona la perfeccionará. Jesús dice, el reino de Dios es una cosa insignificante como la semilla de mostaza, como el poquito de levadura. Deje que ese reino de Dios empiece a gatear en esa persona, porque luego va a caminar. Deje que el reino de Dios siga caminando, porque ese reino de Dios luego va a correr en esa persona. Entonces no nos desesperemos por eso. El reino de Dios, una vez que la levadura comienza en el alma de una persona, nunca se va a detener. Poco a poco va a leudar la masa. Como la levadura una vez introducida, ya nunca puede separarse de esa mezcla. Entonces, el que ha comenzado la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Eso no se podrá separar jamás. Entonces, poco a poco influirá en todo, en nuestra conciencia, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en todas las cosas que queremos hacer. Va a influenciar en todo eso la levadura, en nuestra voluntad. Afecta nuestra voluntad de buena manera, y su poder va a hacernos llevar a una verdadera conversión a Dios. En algunos casos el progreso es más rápido que en otros. Un bebé puede caminar, empezar a gatear 1 o 2 veces en la vida y luego ya sales dando los primeros pasos, y después de esos primeros pasos corriendo. Otro se demora. Entonces el reino de Dios en algunos va a ser más rápido que en otros. En algunos casos el resultado es mucho más claro, es mucho más determinante que en otras, pero donde la levadura entra, la forma del ser humano cambiará tarde
que temprano cambiará. Nuestros gustos cambiarán. Todas las intenciones del corazón se vuelven diferentes. Como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No menospreciemos, hermanos amados, el día de las pequeñeces en un cristiano. No las menosprecie. El alma debe gatear antes de poder caminar, caminar antes de poder correr. Y eso es el reino de Dios, eso lo hace el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, es insignificante. Si vemos aparecer en un hermano algún síntoma de la levadura, por muy débil que sea, démosle gracias al Señor. Dios, gracias, gracias Padre. Y tengamos la esperanza, esta levadura lo va a transformar. ¿Por qué? Porque la levadura, una vez plantada en el corazón, leudará toda la masa. Y como le dije, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y la obra del Espíritu Santo jamás quedará interrumpida, jamás se interrumpirá, leudará toda la masa. Jesús crece en nosotros en la medida que presentemos nuestro oído. Y el crecimiento del reino de Dios en nosotros no tiene límite, no lo tiene. Y pequeños cambios en la vida de todos nosotros pueden llevarnos a algo más grande, pero a su debido tiempo. Jesús nos leudó ahora con su palabra. Nuestra función es también fermentar la sociedad imitando a Jesús. Esa es nuestra función. Muchas cosas en la vida comienzan pequeñas, cosas en la vida insignificantes, que va a salir adelante. No doy ni un peso por esa persona. Cosas pequeñísimas, insignificantes, sin importancia, sin mayor advertencia sobre lo que llegaran a hacer. Ese era el caso que estaba presentando Jesús. El reino de Dios es esto, insignificante, sin valor para ustedes, pero esto insignificante tiene mucho valor. Algo insignificante Dios ha producido en su vida y se ha vuelto muy valioso porque usted ha cambiado. Su vida fermentada, mi vida fermentada, provocará también a otros a ese cambio que Jesús ha hecho. Así que aprendamos, hermanos, ya para concluir con esta parábola, a no desanimarnos en nuestra obra para Cristo. Predique, evangelice, imite a Jesús, dé su testimonio. Usted ni yo no cambiamos a las personas. Es el reino de Dios. Semilla de mostaza y la levadura, en este caso, que es en lo que nos estamos enfocando, transformará desde adentro a la gente, y ese poder no lo podemos tener nosotros, exclusivo de Dios. Así que no nos desanimemos. No nos desanimemos en nuestra obra para Cristo, porque sus comienzos, los comienzos del reino de Dios siempre son débiles y pequeños, pero se hacen fuertes y grandes. La parábola de la levadura nos muestra el progreso del evangelio, el progreso del reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo ha progresado el evangelio en su vida? Incline su cabeza y oremos al Señor. Incline su cabeza y ore, y en lo que Dios le haya hablado, háblele al Señor. Con lo que usted se sienta aquí increpado, exhortado o amonestado, pues órele al Señor. Piense cómo Jesús le ha fermentado a usted la vida, cómo le ha cambiado la vida. Usted y yo sabemos de momentos en que la palabra ha actuado en mi mente, en que la palabra, el mensaje, la lectura de la palabra que tuve o que he tenido o que estoy teniendo me cambia. Eso lo sabemos. Dios nos está fermentando, transformando.
Y usted ya ha cambiado, dejó vicios, dejó malos pensamientos, malas intenciones, un montón de cosas que se han traslucido, que se han hecho evidentes. E incluso la gente dice, ¿cómo ha cambiado? Dios lo está fermentando. Pero ahora le pregunto, ¿cuáles son las formas en que Dios ha trabajado callada e invisiblemente en su vida? Pregúntese, ¿en qué forma? ¿Cómo puede usted evidenciar? Aparte de las físicas, que ya se ha dado cuenta, ¿cómo Dios está fermentando? ¿En qué forma Dios ha trabajado callada e invisiblemente en su vida como ser humano, como hijo de Dios? Piénselo. Y va a haber cosas maravillosas con las cuales usted se va a asombrar, porque el reino de Dios asombra. Pregúntese, ¿será que usted sí pertenece al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Yo me lo pregunto y yo tengo que darme respuestas. Y finalmente Jesús en esta parábola compara el reino de Dios con ingredientes comunes: la levadura, la mostaza, la mujer. Ahora le pregunto yo a usted, ¿con qué puede comparar el reino de Dios en las cosas ordinarias de su vida? En las cosas cotidianas de su vida, ¿con qué puede usted comparar el reino de Dios? ¿En dónde ve usted el reino de Dios? En todo lo que le rodea. Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra que me permites predicar, que nuestro corazón siga siendo fermentado por el reino de Dios. La levadura representa el reino de Dios, la mostaza representa el reino de Dios. Que esa mostaza y esa levadura, que es el reino de Dios, me siga transformando, que me haga madurar en la palabra, en el conocimiento de Dios, en mi vida cristiana, en mi práctica con la gente, en la práctica en la iglesia. Que a todos como iglesia, Señor, el reino de Dios nos lleve a la maduración que necesitamos, como cuando la carne se madura para que quede con los jugos exquisitos al comerla, saborearla. Así debe de ser mi vida, una vida madura en el reino de Dios, con una fermentación tan profunda que me haga cambiar mi forma de pensar, mis intenciones, las malas cosas, que todas estas cosas me las cambie. Una vida madura y transformada por el reino de Dios en esta iglesia es lo que te pedimos, Padre Santo. Y todo para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Se puede.